já directo que hay borba, já directo que hay palabra, y me que mencionado que divano el canon bíblico, socio divano canon, sos que me pachas que amari Biblia si echechi, si haber canon, saro canon católico, que si hay bud libros ande en Biblia. Acá nos te expliqué que si o canon hebreo, que si hay hansi libros, ando Tanaj. Pero sos que me pachas que amarí si echachi, sos te penas a me que amarí Biblia así inspirada por Dios. E camao estudió tu sobre divano canon bíblico, sos de que la mayoría de tu mente san servitoria activos, el caisach no hay activos, preparín que ven activo, a mí que te sai defendice punto, tu bulte prinjarles que nastimarás a metechas parte a pegela que ignorís vainaya entendimiento palate. No, me lo man es necesario te das duma para que la punto. So si o canon bíblico donde que la estar porque te das tu fechas, te das tu anabá, si te das tus registros históricos, si te ya está acá Martín Lutero, que reforma, musa y te digas puntos de la historia de la iglesia. Pero mientras tanto, me da tu introducción a canon, socio divano canon, das uma pal sagradas escrituras, pai Biblia, pai borba y ruindi letebleski. Saijas mangle con el diapositivas. O divano canon, literalmente, nadie saber traducción. Dependían literalmente, o divano canon, sí, una caña de medir. Sare que si tú ando patret. Dormud busilas peca chacaña de medir, hay llenarles como metro o hay flexómetro, pero realmente o divano canon, si una caña de medir, teles musuri, dependes con exactitud, con precisión, sodi de buflo, sodi de lungo. Pero Canadá das uma pai caña de medir, das uma pai exactitud, das uma pai precisión, anda codiachore no término canon. Te gelianta del literal a dedicarles metafóricamente, ¿a qué se refiere o divano canon metafóricamente? Das duma paye comportamiento. Saro manus bulte comportilpe, vaye que estilo de vida. Caco divano, apóstol Pablo, Bramón, les han debutan da pesque epístolas, saran de Filipenses, vayando Gálatas 5, canapenel que te abasa bajo la ley de la carne se llama ye comportamiento, y te abasa bajo la ley de la vida, que es en el espíritu, se llama haber comportamiento. Bueno, divano que el apóstol Pablo usilan de las cartas del original sí canon, que es una forma de vivir o sin manera de comportarse, pero dauduma tu a la que aplicación metafórica. Dicam sarbushol literalmente o divano canon sí caña de medir, metafóricamente sí manera de comportarse va estilo de vida, hay que ganar teológicamente, que dianle que interpretación teológica, caudivano, canon, sí, libros inspirados. Que diam duma pa canon, das duma pai totalidad de los libros. Te sale Aresman, que amor mi siame narodo kainaichi, Jardín, chi relacionado con el divano canon, vaya, un es canon, a ver tu que haber patreto para la película y para la información que siame, no. O canon sas y el grupo que jaleale se briga de pandavele Biblia, de toda que límites, de toda que greniche, de decidir que Apocalipsis es la última revelación de Jesucristo. Que tenani ya yesas te tona y te tona escrito, sai lumias asteramol, na prime ande burma me aparecí sardiao evangelio de Tomás, ay amaro canon chaset sardiales, o evangelio de Judas, que chaset sardial, na por traición, porque vio Pedro neguizardiar, a el escoramán de Biblia, le nas pala y traición que Judas chidiando canon. Va o evangelio de María Magdalena, no acanástica bautuque, Tirapo tira, so consideri la so canon, dependen que libro sí, inspirado por Dios. Star punto y asale que trubulas te aven, te jandelpe que codó documento sí legítimo, legal, que codó documento sí inspirado por Dios, de penales que amé Biblia, de penales que amé Borba Asunto le debleski.
Jicoche, aliar de mangue, asunen a ben paguas estrategia que me siempre penao. Era mozar ci pregunta y al final pushesma, pero dicao que ci de la el resultado. Te cito y pushimos, ter jarma, Ramón mangue pregunta, va a querer en la pública, y zumabasta das langlal, porque que estudio bíblico, sabos y amarotego, queridos, que asunen mavipo som el cara sunen ma vi ande kangeri tena liardian so splikisa meinu que naya me éxito. Cana sai penave la show studio bíblico sí, cana sai audiencia liardiamangi. Cana deca tomai barojika mai no comprendi sardiaso cambiante penal. No te daba du marchazo, echales liam kate, Daniel, ¿de qué nos sirvió Jacobo? Cayasnis, me preferí te das du mamai sí, bis minutian borim, pero te aliarás algo. No te situ que pusimos, no la ya, vas de chubasa y con el micrófono que lo pusimos. Hay visto me que sanando sumbra, morman, y suma vas te das a tu eto que tu maro pusimos. Ya mangre. Entonces, dicho esto, que Otivano Canon literalmente sigue caña de medir, alegóricamente, perdón, no alegóricamente, ah, o significado espiritual, pendiam que sigue manera de vivir, pendiam que sigue comportamiento. Hay Otivano teológicamente, chordiamnes, hay que diamnes o te penas para libros inspirados, vai pa pandaimos la bibliaco, sos que pandadeca cala, sobar de este soblibruya, amaro canon, constil de 66 libros, hay pandadie biblia de atunchara, chima agregilpe, chima elelpe, avendas duma pacacona rodo que pandadie biblia pendia que chasi borban de bleski, codosio divano canon, hay mangao de estudibles tu saca mañana. Ya mangre con el diapositivo, por favor totalidad de los libros que penava surizzo della Tigranza, Pandadella e Pendegicoccesi, Canal Apóstoles Mulé, o Amaro Canon, Camaute Janesa, ya chiste de cafechas, o Curcoca Abel Daptume fechas se ganaba, pero Amaro Canon todavía lo grilpe en el siglo primero, ando pervo siglo, Excel vers cana Biblia narrilo inicio la cangeriaco pala codia el apóstoles cana comenzar de temeren jaleale brigaleng y shaven te penenaven panda base Biblia que esté apareciendo escritos que hay autorizado que hay chupenene doctrina chachi que hay chimalaven con el Torah hay se quieren amen en bayo no mete putrautu que abanico te da tu más información te sabes estas baricai que echa mañana con el bistri anda minutos que este la aututa Llamanle. Janas Eggela che Odivano le devlesco pur di nolo cataudel. Canapena que pur di nolo das duma paik divano que bushol inspiración. Canadas duma pa inspiración penas que hotel pur dia calcan. Le manusenge caira mozar de Biblia. Canastesicabau tuve que estar varios autores involucrados en la escritura de la Biblia. La Biblia no hay libro que comenzar de la llega yo, el autor, que sale ser ciego, que sale ser visión, no. Estar varios autores involucrados. Hay que música que ganásaro del Chile a tele lengue características, lengue personalidad. No, no, no. Mantenizar del sosar lengo, pero por dia pelende, inspirizar diale, tasai penasame ayer con libertad, que Biblia, sí la palabra del Señor. Que a Moisés atribuís para libros que buscó lo Pentateuco. ¿Sabes si el Pentateuco hay Torah, que hay penal aquí? O el libro de Moisés, sí, o Génesis, o Éxodo, o Levítico, o Números, o Deuteronomios, penal en Pentateuco, para el divano Penta, que penel Panch, atribuísles a la pluma de Moisés, que a Juan o apóstol, para atribuís Panch libros, de Ginasa o Evangelio, primera, segunda y tercera, hay por último, o libro profético del Apocalipsis, ¿no? Caste marca Paulo, coche malo dato porque onsi 13 epístolas en total. 13 epístolas, trinci pastorales, hay deci generales. Decator romanos, gnas, gicautito, de su trin, escritos anda Nuevo Testamento. Capedro das dui, pero al último análisis de todo,
penasto mingicaco punto, o del sio responsable de todo. Matkar, ande escritura la Biblia que si amperazzi, si masharia, si campesinos, si profetas, si razá, al final de todo, o responsable, te la Biblia, bushol de porque vos yo kai purdiala, vos yo kai supervisisardiala, ai vos kai kerdiate, ptonan delate dares o punto, ai o tilde, e Biblia penel que nadie punto vigores cuando Biblia. Hay allá te dijo tus versículos bíblicos, datos históricos, que hay pachau que este barbarén, cho si charimos, cho prin charimos, so si o canon bíblico. En el último de los análisis, Dios es el responsable de todo. Y de acuerdo, Salmante. Bien. En el siglo cuarto sí que melas o divano hay choras de penas canon bíblico, mat ganando pervo siglo, pandagilo, ando starto siglo sí que hecho del el canon, hay si dedicas a recangeri a mariri mosaili canalialo Constantino, pero nadie indizar que di mosaili strazo, sarà Constantino dio vas pelate, gele aver trinse la octobar desverse cangeriti aver en declive en picada, siga po siga premisar de aliconi, siga po siga lial indulgencias, avilo pontificado, y el rasangui o papa, e Roma, canachidiape o estado e religión. Pero cuando nace de la noche a la mañana, que le llamen y parece darse la vers, terimol pecangeri. Ande cuando te da duma galastar porque. Entonces, sai jasmanle con le diapositivi, por favor. Lo primero que hay o Satanás, o adversario, o antidicos, o enemigo, llámesle como le llames, Soataquil en primera instancia. Lo primero Soataquil, naye fe, lo primero Soataquil, nay hecho valor, identidad. Lo primero Ben Cataquila en la historia bíblica de anda capítulo 3 del libro de Génesis, que si Bereshit el principio, Ataquile vorbe giundiel de Bleschi. Con due pushimata, due pregunti che nelle vache per vasì con che Dios os ha dicho, c'è cesso del dia dumatusa, c'è cesso del pendiatu que eva. Segura sangue que diasas e instrucción o dicho le de blesco. Hay que haber preguntas, Dios dijo que no comáis o del dia tu metrat. Hay al contrario, del nunca ci dia letrat, sopinio del hanam da sa. Saso di quel tu Maria ca, saso che redemo e bastenza, si pe tu maro deleite, pe tu maro placer, hana e pen, ai cecesti che li antar causi dovisco de tugi che Antiguo Testamento, ramomerosi dovisco, e expresión cao del penelen e si, duvar, han, anda tu maro la cosa stimos, di cana mel rom, cana mangasa, e insistís, varicas que te pachvis, les vai te darles de han, a María expresión dual, penamore, que sala show, sauzón. Bueno, misma expresión, Nancy, o del usil, hay penel la evaque y adamos que hay pen, que sa tu marosi, nunca o del chidia letra, tenía anda cacocas, nice loboto. Al final, pero al principio tenía en han hay pen, que sa so perdem si pe tu María asna. Entonces, cano ben cataquile, borba e juvenil de Bleski con cacalato y pregunti di cas e intención del enemigo de andar te peravele credibilidad, te peravela maropachamos, ande y borba y juindín, le deblesquio, pero ataques contra la palabra del Señor. Haben di caso en la Biblia con respecto a esto. Allí si es postmodernismo, amaricultura, amare raíces, basim pepecaco postmodernismo, a postmodernismo du querer peneamen que sajo jaimos y que del che existir, aún es ciencia, geología, está el materia, la lumia que chodinele peigela, te burlin pecate borval de bleskin, tesicamenamente que del naichacho que che existir, pero del te comprovin. Ahí ya la Biblia chiquere, la Biblia chiro del te convencil canicase, Biblia penel, la Biblia sí verdad absoluta, penel con pachayamisto, la Biblia chiro del te convencil canicas, pero
o posmodernismo, atacar a Dios, intentar demostrar que Dios no existe. Katselempia mare niamuya el ateuya zuralespe kakala puntuya eh, de demostrar que del existila y que les kiborba si es farsa, que si paramici, que si inventos. Pero a ver caso que en la Biblia acerca de esto. Bien. Canadás Duma Paucanon, penalen libros inspirados, libros sagrados, santos libros, hay grecisco ramolpe agiografía, das Duma Payek a escrito sagrado, santo, das Duma Pal libro y el Srinci, el libro y acá en cambio, el libro y acá le putiar y el libro y acá en transformación, soski, porque tú pones tintas y hojas y, hey querido, pero inspirados le. Urdinele, canastiares autusan kodopo, llamarle. Avenginas, duito Timoteo, capítulo 3, verso de susou. Janasca que la escritura y pringerale, pero mangau, te refresquil el Espíritu Santo donde chifén. Duito Timoteo, capítulo 3, verso de susou, penel cadia. Toda la escritura, Ginel Manzer que decían de sala ando muy baró, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Das una payek totalidad, toda la palabra es inspirada por Dios. Kamaute nabistresco dolado y borbici, toda hay inspirada. Llamarle. Das Duma, das Duma pai, geografía que penabas tu nengue, geografía sí procede de Dios, Abel Catarodel, digan ana, duito Pedro capítulo y el verso viste, ginauto mengue, hay penel. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, son can, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, inspirados por el Espíritu Santo. Importante que cada y versículos te mantenís le saca ciclo, porque este basil pesamar y enseñanza hay amaros y charimos. Entonces, no hay de interpretación privada. ¿Por qué? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cana das duma para calado y borbi grechisco. Ya calcaber diapositiva, por favor. Epilis grechisco o divano sí de origen privado, nada de interpretación, sino de origen privado. Hay que apenas que no hay de origen privado, referísame a esto, el hombre no se lo imaginó, señores, sos de que no haya capacidad mental, tan sencillo como esto. Nasti imaginizar de Moisés, nasti imaginizar de Ape, o Elías, nasti imaginizar de el cronistas, soramos de porque no hay capacidad humana de imaginarte, casavizor, casaviputiaria, creación, para que la Biblia penel epilis, que significa um, de origen privado, de origen privado, tiene que ver con Dios, origen la Biblia sas andotel, pero penel que usardia a los santos hombres de Dios, que nadas duma, santos hombres, penas hombres separados, hombres consagrados, tú tienes ahí, pero bezejalesa, seguro que sí, bezejalesa, tú te dices mande, pero, o de la cardiale, consagrizardiale, apartizardiale, tanda que apenas len santos hombres. Hay que nazar consagrados y apartados o del purdia pelende, inspirizardiale, que de andalende instrumentos útiles, caste, temescrilpe, la divina y la humana, ti avel tututa yesan del base, libro que usó Biblia, que divano Biblia, avelando divano Biblos, que das numa pai biblioteca, porque naid numa yeg libro, ande amareva, somar de este libro ya, el compendio, sí.
Acanash las coche. Jigoche las borta, sai seguiu, de acuerdo. Entonces, Dick Manchasos que penas que borba así inspirada por Dinika Tarodel. Dios retuvo su personalidad, su estilo, cultura, educación, canal del pendial Moisés que eso del amor, o del chiliatele les que educación, les que tartamudez, les que preparación ando Egipto, les co desierto, tobar de ser bersengo, no, o del colaborizar dia, vortechisailo, con o carácter de Moisés, con la cultura de Moisés, canal del manifestín peca Juan, chile el tele o carácter de Juan, busiles. ¿A qué me refiero? Que del vortechilpe a milpe con la cultura humana te sabe a ver la mecaco poderoso libro cachar revelación del vas que nastilia tele lengi cultura, nastilia tele lengi boya. No, queridos, mequialen y esencia, pero dia la esencia divina. Te sabe la mengeca autoridad que en la Biblia de la Duman. Acá no expliqué tú qué me refiero. Llama. Dice Arpenel, Steginautmen en Jeremías, capítulo y bud versículo y así, pero ginasle rápido. Dice Arpenel, Jeremías, capítulo y. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Versículo 3 de Jutío 2, versículo 3. Al contrario, Boldeca 2, al revés, sí, o 2, sí. Dice Arpenel, palabra de Jehová. Soscán, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijos de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo siguiente, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te enviarás, todo lo que tú dirás, todo lo que te mande. Versículo siguiente. Son ganando 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Versículo 12. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra. Versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Les ama que te besasas ando capítulo 1, sin de mis 15 páginas, y me dijo Jehová, del norte se soltará, versículo 14. Te Tegliantarca capítulo 2, versículo 1, Janesar Comencil, vino a mí palabra de Jehová. Entonces, les ama, o Jeremías hacen manusca y prasanas les el profeta llorón, les colibro escrito, Janesar Bushol, lamentaciones que sauye bachilas pero velas, el carácter melancólico, lesco temperamento, lo bliardó, depresivo, mas sin en cambio del chipeliao, tu chisalman el ashor que preabulbachistu, baichi depresión, chiste mequel de servisma, no, o del liaco do melancolismo, hecho dia pesco divino, pero sar, vino a mi palabra de Jehová, y el Señor me dijo, y Jehová me dijo, Canaudel de las Dumalencha, Bonantun Chiramonas, Codobushol, inspiración divina, o del pur de las pelende, o del de las dumalenza a través de sueños, visiones, palabra, o del de las dumalenza. Continúe. Pale penau canatrubula te pushester yarma. La Biblia se compone de 66 libros, Amaró canons y sobar de 6 libros en total. Involucrados, Starbar de escritores, hay un lapso de escritura, Nasa Jespetegara, que haben penas 10 captor normalmente, solpeteramole libro, e captor solpeteramole libro e già duibers, starbers, desbers, hay que tosardia, pero cachesar sa starbardes autores diferentes, y el olengue egmia y pansela berste chitensaura momos decato Moisés y Juan. Egmia y pansela bers porque yeg merelas au caber traílas nas ande tiempo contemporáneo, querido. Tribusarde tenía que en 1500 años de Chidensaura Momo la Biblia. Ahí so sorprendí la lumia, sí que Matkar, Ramosailo, ande mía y Pansela Bes, por 40 autores diferentes, Elumia, Chudil, Pecatar e Inerrancia la Biblia aquí. Ya en socio divano inerrancia no tiene error. Chi equivoquilpe, chi fail, chanclilandatsego. ¿En cuanto a qué? A unidad,
es solo unidad andesai, Biblia de Génesis, Apocalipsis, sao básicamente peyex kepitori, peyex kepimos, peyex redención, peyex plan salvífico, hay autoridad que cumplizai les sal profecías dichas. Entonces, codosi lo maravilloso, cataro libro que tú sos poscafo, cataro libro que tú me que escochete del dumatu saudel, bueno, me que nautu que de qué se trata. Jamais. Dice al penel Isaías tarvardes verso 8, vamos a tu que aquel versículos que la gesti aventu que Isaías tarvardes verso 8, penel sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanezca para siempre. Para siempre. Borba el de Bleski, en Biblia penel, cielos y tierra pasarán, tu palabra permanecerá. Versículo siguiente, o apóstol Pedro Ramol, anda pervo Pedro, capítulo 10, verso 23 penel. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí dice Arpenela Canao Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gloria sea al Señor. Emoción inmacacala versículos. Que codia borba, que el Antiguo Testamento gradia lazar en misterio a través del Evangelio, sas dinitu que hay manguizar el regalo. Acá nada más responsabilidad si tiene que acabar que porque Biblia penalidad de gracia, lo que de gracia recibiste, soliani via tu bulte decibia. Bien, a ver, continues. A ver, continues. La Biblia, su composición, la que amaró Antiguo Testamento, que buscó el Tanaj, Biblia del Antiguo Testamento, busesas, es más que concilio chijale chino con el Antiguo Testamento. Este penauto que numa duitrin punto ya que hay nas aceptados, pero vos estás compuesto por el pueblo judío, ahí ya Jeslen de Bushol, Tanaj o Tanaj constituir de la Torah, que es el Pentateuco, de libros proféticos, hay libros históricos, lendecitrin divisiones, proféticos, históricos, hay Torah. Hay lengo canon que de vistaistar libros. Soste o canon les idobongo si de 24, a diferencia que Taramaro que si 39, porque bon Esdras y Nehemías ginenex solo libro, lende che existir primera y segunda, ya sea de Samuel, Reyes, by Crónicas, lende si ex solo, lengo chiquetol con Malaquías, lengo getol con Crónicas. Diferencia, pero Sarsilengo Tanaj, fidedigno, amaro Antiguo Testamento, letra por letra, chipahuelan de cancheste. Numa que imaginarles en separaciones, si ame panch divisiones, que es canaste penable tu que, ahí se ame tranda y a libros, que hay que leer en el Antiguo Testamento. A diferencia que ando Nuevo Pacto, ando Nuevo Testamento, se llama numa vista afta, anda al vista afta de su trin Ramón Leo Pablo. Ok, dicho esto, me viene que se hay avances. ¿Cómo sabemos que Daniel fue profeta? Una buena pregunta. El que se llame cocheando salón. ¿Janen sos que penasquio Daniel si profeta? Porque nunca lesco libro, chide lesco do título. Nunca lesco libro. Llegan al poder que llegan al dones que quizás que Daniel sas de interpretar sueños, ¿no? ¿Seré? Pero sas les visiones. Pasa o río que Barça las visiones, pero título de profeta no Antiguo Testamento pavesa y nailes. Entonces, Sar, Shanaz, Amekio, Daniel se hace profeta. La respuesta ando Nuevo Testamento. O Cristo mencionil, hay penel, ando Mateo, visteis tarde su panch. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda,
Antun chamellanas que o Daniel sas profeta, porque o Cristo menciona les co ministerio. Ok, llamai. Amare divisiones del Antiguo Testamento, imagina que si o Pentateuco hay Torah, proféticos, que chiden profetas mayores, hay profetas menores, na que si mai jaraneva y más espirituales, el mayor es por mayor escrito, que hay das duma pa Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones hay Daniel, que mai lungo. Hay que das duma para profetas menores, das duma de Cataro Habacuc, Sofonías, Zacarías, Malaquías, hay Oseas, libros históricos das duma pa Samuel, Crónicas, Reyes, Ruth, libros de sabiduría, Proverbios, libros poéticos das duma Salmos, Cantar de los Cantares, hay Job. Andi amarò Antiguo Testamento si panch divisiones, que mangauti evento que presente. Si cosejas volta, bien. Tu penes que cose mesile bibliología, vai, o soliam, no, ajuda que me pa canon da automatus. Dema 2 minutos que trubulte putrautu que panorama, ¿de acuerdo? Janes penenas que trincanos, o sea, trin reuniones te decidin, naichaches, y solo canonsas. Hay canageli idea que trincanonsas, habili idea que sas grados de inspiración. ¿A qué me refiero con grados de inspiración? Por ejemplo, el Torah o Pentateuco más inspirados, sas que o Moisés chachó profeta, a diferencia que Taro Esdras, que o Esdras as escriba. Entonces, gendinas que esas grados de inspiración, pero codiasie inerrancia, codosieca aberrancia, porque no hay grados de inspiración. Dios es el autor de toda la Biblia, que toda la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia tiene su origen en Dios. De Gataropergo capítulo 1, versículo 1 de Génesis, Jica capítulo 22 del Apocalipsis, en totalidad de Biblia si le corrigen o del mismo. No hay grados de inspiración, jamás. Solo hubo un canon, no existen tres. Con otro bulten que la basan a Marigogi o que haber coste de las fechas. De la pluma de Moisés a Janasquian Cristie Torah o Moisés Ramos Sardiala, hay alta crítica, el baré jarane la lumia que penenki nastiramos Sardio Moisés, porque yo Moisés andebriamia que traíla sonarodo chinachilla en el asteramol a ginel. Entonces, sopas y sardias según alta crítica, sas documentos que hay pirenas históricos, unimeclel el acadios, unimeclel el sumerios, unimeclel el babilónicos, documentos cochar, hay por mitad de Babilonia, el zide viachidele taquerde pengue penguitora. Dixararo de los dos manos de Jojaber. Sos de Penemongodia, porque en el tiempo de Moisés nace escritura, narramomos, pero vendi caso penele Biblia. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de egipcio, y era poderoso en sus palabras y en obras. Queridos, datos históricos, hay mismo ciencias y cabel que el escritos de Egipto y en pictografías perdido ya si de miles de millones de años atrás. Ay, canaudel garabela Moisés, de quien sabiduría le debleski. O faraón o del te mundarena Moisés, o del te garabel les torres andelesco palacio. Jalca les quiscafidia y sobre andelesquisoba. Hay busilo del recursos de faraón, te variaré la menguiec profeta. Coche si cholte amor, si cholte ginel, si cholte abel poderoso, jaranó, sumas, taporneando desierto del penel camau tabernáculo, camau tienes manga argentaria, camau tienes manga artífices, camau te forbos, o Moisés aliardial de bles que la perfección que nas prosto dilo, o Moisés usas les jaraimos, que estudiardian de Universidad de Egipto, chupename, penelecho 7:22, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de egipcios, perdón, y era poderoso en sus palabras y en obras. Entonces, pale peravelo del ojo jaimo le venguesco. Continúe.
Sarma y Penen la Biblia que escritos autoritativos. Sar Penen la Biblia que escritos autoritativos. Ramosar tu que cacala términos. Los libros que contagian Penen Arlengue. Estos de libros que contagian. Que no Matias Basle, Cadiaginenas de antigüedad, perentu letrico, perentu iluminación, perentu jaraimos, bon en la antigüedad, Cadiaginenas Días Basas, el manuscritos, el rollos, el libros de la Torá, de la palabra del Señor, de la ley, nakavenas tu que pengoletrico, sardicancana, sanan de xoba tuñari, guaidele gaza, le kameski, pap feliastra, hay despogor que but pulveri hacían de soba, pale gaza, que tenave lo eléctrico, tú chides por el partículas que hay flotimpe barbal, pero eléctrico que el vie pulveria, hay cadiacanas base Biblia, querido, anda codiaginen escritos autoritativos, libros que contagian las manos solo con tocarlos, que delan de tutio, lampo, eléctrico, gaza, que el te diquel chirerrores, que este despogor, ocha chimos, que casabó eléctrico andelende ta contaginto. A Josué de las Duma pa Pentateuco, canapendia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Capítulo 1, versículo 8 en el libro de Josué. Queridos, me pachau, que sam ek foro bachtalo hay barbalo, que diamio del pesquiborba y diamio del pesquipalabra, hay que se llame revelación escrita del Señor. Jasma Angli. Hay más 10 minutos, ¿sí? Hay que más aprovechable rápido. ¿Qué observa el canon? Ahora sí. Sole la sama o canon, depende el caco libro y caco libro no. ¿Sabes las Nuevo características? silencio. Sí, Pastor Pipo. Adelante. Síame preguntando, Salón. Camauti es una. Amaridudas y consas, alta crítica, penelas que Moisés chi janelas ter amor. Canadá duma para alta crítica, dá duma para geneca y ya es si el grupo, pero del que desmentile Biblia, hay que ridiculizarla. Nadie grupo, sino e historia, la lumia quizá rodeate del polajao, que Biblia sí es conjunto de cuentos verbales que tiene la sopapo, lenepotoski, que es cafidi, para micha que hay naquenas, hay continuas, hay rodete ridiculicine Biblia, hay básicamente tan solamente falacias, pero o Espíritu Santo, que el vianda y Biblia, casabo libro, Saulo, ganás con peraverles a través de los siglos y las edades. Hay que dijeran científicamente, geográficamente, a través de atarzar materias, a través de atarear arqueología, Biblia sí cabe veracidad, porque única verdad absoluta, pepú, y palabra del Señor. Entonces, que nada uma para alta crítica, no hay tristargallé, sino o sistema que valdió bien a través de la incredulidad, pero a través del ateísmo, gnosticismo, ahí saca que la jelipero dentro de la Javier en el buchile de Bleski. O sea que cachabuchi ya es, Pastor. Jeces, el doctoriato vuol creare il juramento che una gratuita sar doctoriat sono gras. El libro hay que leer el juramento de Hipócrates, que creen que vos reconocen que Naidel, que ciencia se astiere en la naturaleza a través de la ciencia y chipachanando milagro y una intervención divina. Chanateo de Ey, la contestada de pregunta. ey, ahí te va otra. Ok. Ey. ¿Asundean? Asundem. Pero repetir por voy mamá de Shauhe del Suncha Asundeo bebé puxel sos que me llanas que amaron Moisés personajes hablen buto, chipshindo tartamudo, hay que echar a Carles ando hecho poderoso en Pastor, palabras. y artizar mi ayoma que tapicho micrófono. No, perico, dar esporit, oh, Ah, ya, desde ya. Perdón. ok. Entonces, poderoso en palabra porque sales autoridad, bebé. Matkar sales o sebno vaye sitka vaye dos que le embuto sas poderoso en palabra porque sas autoridad. Sabe Biblia si cabe la mengue que vos sas príncipe. Kaijanas cachayela
ando hebreos, que el que rehusó a ser el hijo de la hija del faraón, vos sos príncipe ando Egipto, ahí te pendías a bustenas, te pendías a pandavena. So del Duma Biblias, que seas poderoso en palabras, sos en cuanto a autoridad, na elocuencia, porque tartamudo sos hasta el fin. Turbusardiales farón en todo tiempo. Seguí Sarangle. Vale. Gracias. Continuis, Dragoman que Shinen, que Pushen, porque me zilman que Antonchin Mai, la show, mai didáctico e clases, artenuma dauduma, a italian en canch. Continuis. ¿Qué observa el canon? Sotrubulas te avelan lau canon, te penen cacosi inspirado, cacosi Biblia, cacosi falacia, cacosi cuento, cacosi invención. Avendi caso, le la sama o canon, te autorici el libro. Que el escrito fuera a través de un profeta, si oramos, fuera a través de un profeta, das duma pa Antiguo Testamento. Que no das duma pa profeta, das duma numa o que ejercila se profecía, o que ejercila so don de la evidencia, no. El profeta en el Antiguo Testamento, si un hombre que representa a Dios, a Jacob considerinas profeta, siendo patriarca, a David considerinas profeta, siendo rey. Entonces, consiek profeta según la Biblia, otolmach lecheresco, kodoka interpretilo cheri, un hombre que representa a Dios ante los hombres, reconocido y amado por Dios. San Mansa de acuerdo. Entonces, llegan al Jérica y primero canon dijera así coramos sardiales. Casqui oramomosi, casqui pluma, concio que iramola menecaco, te diclequio que iramos sardia, ando antiguo, hace profeta, vale penal, no por ministerio, sino por responsable, por respaldado y por llamado por Dios. Porque David se llama Sodi Salmo y Alesque, siendo reina, pero reconocido como profeta porque de las cardiales. Ahí se aceptó el match y hay que interpretarle a Dios. En el caso del Nuevo Testamento, Sotrubulas de Abelo autor, ek discípulo, y hay pirdian con Cristo, que sundiales de testimonio de márturo. Entonces, tú acá nace entonces sos de aceptado evangelio de Marcos, porque Marcos no es apóstol. Ey, pero, o Pedro, chacharela Marcos, hay penel, oramos de Marcos y chachó. Les ama que o Pedro si saro o chirvó de Marcos, ande pesque escrito ya, aparte de la tarea este me casto mi o Pedro respaldila Marcos. Ahí tú pones Lucas, nas apóstol, ahí les fue evangelio celo, o Lucas, ya nas como el médico. Pirdiácono Pablo, diácono Cristo. Ey, pero apóstol Pablo respaldila y penelso Lucas Ramón, sí, checho. Entonces, va y trubulas lleva el directo de un apóstol, va y respaldado por un apóstol. Codo di que la socanon te sae penel caco libro lo autorizado. Ya de mayo. Voldian pálpale, querido. Ya en mangle. Pastor, Ok, pregunta, Apotrubulas Chabel, apóstol, va y discípulo del apóstol. exactamente. Tenaz apóstol directo, trubulas de el telecobertura, catarica apóstol directo, que tiene la soramolna, o como me llanau que cadiaz. Catecia me pregunta. Eh, Sostar o apóstol Pablo, y Boramol, y vos ginás es apóstol, que vos chiperdea con Jesús. sí, con Jesús encarnado, pero Biblia sí cabe la mengue que Hasailo, Trin, versa y lo pasan los desiertos, con Jesús cara a cara. Talia maestría directa, Bodikel a Pedro y a Santiago después de 12 años que hubo el pagras. Ahí vos puse el cataro Pedro a Santiago, some prito, vitu mengue pendia, a Pedro Piales, so pendia mengue y si a maibut dan esto hombre. Gracias, pastor. Hay tares, Penelo Pablo, cana el serio un hombre, o al tercer cielo, o papeste por humildad, Papes. Neo Pablo. Si en el cuerpo si no lo sé,
tiene el espíritu, pero él vio cosas que hay traducción, que te lo divano inefable, ya eso sí, es ilegal tratar de explicarlo. Me mandado te janao, so si que dio Cristo a Pablo, ta Juan no Apocalipsis, que ramosarle cangrian esa sosicabauto que a Pablo que nazumauta explicar sosicabauto. Entonces, Bujenechi Pachanas que Pablo y apóstol de Jesús por esto mismo, que hay tu cuestión misma canas hablo, pero Pablo como último, como abortivo, pero del Sodiama como apóstol. Gracias, ¿Contestado? pastor. Gracias, Jangle. Bien. Diapositiva siguiente. Inspirados, o divano inspirados, greciscos y ferumeneos, o divano ferumeneos, maravilloso, son cansos y ferumeneos, que nada duma libros inspirados, hombres santos de Dios inspirados, ferumeneos, sosi ferumeneos, ferumeneos y movidos, que apenas que inspirado por Dios, has movido por Dios, transportados por Dios, son can secuestrados por Dios. Tú me serén que Pedro hacia azotea, a Penel le vino un éxtasis, que a la Biblia Penel le sobrevino un éxtasis, que del scadiales que os caterco, sanfeto, perdos y geni, que la penales que Pedro levanta, te mata y come, sereno patreto, ¿no? Bueno, en traducción de éxtasis en eso sí, Pedro fue secuestrado. Osunto dujo secuestrilasle por un ratito, si cabe las lengue, sereno Juan que Penel me dijo, ven, sube acá y te mostraré, secuestrilasle en el espíritu, son temas de seguir con un nivel de inspiración donde Cangerita va secuestrados por el espíritu, hay que ver a Mecodolá momentos con Dios. Pero por mi maitauto pues, divano que tener enchidos, divano que chiprinjarás, pero tan apenaba tú que de qué se trata Yereman. Entonces, inspirado, ferumeneo, sí, movido, transportado, secuestrado, hay henchidos. Henchidos o sí. Usilas pecatzedi, canaik velero, les que velas, perjonas barbal, de saimis quilpe, penenas, las velas fueran henchidas, amepnas hinchadas, que viene siendo lo mismo. Canasán inspirado, Vaikanayek, autor sas inspirados, has hinchado. Sarcana perdio lo velero barbal tavansil, que había perdio las codosero, codiamente, cododujo, subliolas, ancrielas andapeste, variolas, que mundo espiritual, hay pirelas andemaria del letrayoskian, de confusión, ando dilimos la lumiaco, sin arodo que hay sin henchidos, que hay llano pral y María soste porque por dinele inspirados por Dios. Manglem cataro güero te cholo patreto caste tena vistres cacha frase henchidos, secuestrados por Dios. Ahí continúo. Bien, continuís. Bien. ¿Cómo se determina el canon? A ver, pregunta importante. Entonces, pero diciam que tribulaste de quien con su autor. Ando antiguo te nace profeta, nas válido. Ando nuevo te nace apóstol. Vayek a Sarpendio Samuel, discípulo de apóstol, respaldado, nas válido. Pero bujene penas eship molas but ande che ship sahramone. Meco chechimalabau, soste. Porque ando canon, la mayoría del Antiguo Testamento, la mayoría, siramome en el hebreo. O Nuevo Testamento ramomelo grecisco, pero acá nadie que Sao Daniel Saramosailo, ande Persia, va Babilonia, o Daniel Ramol del arameo antiguo. Sao libro de Daniel Ramomelo en el arameo antiguo. Parte de Esdras, hay versículos de Nehemías, Ramomelo en el arameo antiguo, soste porque Becenas, ande Susa, Becenas, ande Persia. Hay bucinas Eship del momento. Entonces, ande Biblia se llama hebreo, se llama arameo antiguo, ahí se llama grecisco. Entonces, o idioma no importaba, es veracidad, vacinas P en otras cosas. ¿Cómo que? A bendicas. Y es cuando el importante es hasta contradecir el Torah. Te avele vortechia, te avele
engranaje, te el amalgamiento perfecto entre el libro presentado y Torah. El Torah es el pervo de Moisés. El periodo de escritura, por ejemplo, vendas Duma pal Macabeos, que católica septizardia Macabeos, Judith, Sabiduría, libros que han de amaro canon hay, Sostia amaro canon chaseptil Macabeos, Judith, Sabiduría, Dixos, que era en el periodo de escritura, el estársela verse entre Malaquías y Mateo, a me pringerarles saré tiempo de intertestamentario, soste penas intertestamentario, que se hace silencio del cielo, starsela vers nas profeta, starsela vers el zite viajugina, vas de profeta, vas de manus tener la mensaje que manas su no, manas visión, manas dirección por Dios por 400 años. Ande chebriami agendin que era molpe macabeo, judit, sabiduría, en el 400, ande codolá vers de silencio, Tamaroca non penen, no, vorta canaudela shilo, von penen, amechipachas. Nada que jojamni historia, no, pero na inspirada. Acá naste escabautumen que punto importante, sí. Nada que historia jojamnila, porque Macabeos, si chachi historia, megeleman de masada, hay diclem kai garagile, kai mudargile, masada si chachi historia, pero nace inspirado, soste, porque nace profeta teramol. Entonces, Lengel Macabeos, nas canonizados, nai canónico, cananabduma canónico, sí, nas dosta inspirado, nas purdinó, na que jojamlele, pero nas purdine. Entonces, Canadás duma para libros apócrifos, ayer famoso de Sao, libro de Enoch, ayer famoso de Sao, libro de Hasher, ayer famoso el libro de las guerras de Jehová, pero penalen y apócrifos, audivano apócrifo del duma recóndito va escondido, hay que apenas recóndito a escondido, penas que jojamlele, duma que nas purdine, ¿de acuerdo? Jicoche, Saya Mansiu, bien, de que hay que haber diapositiva. Ande canonicidad de un libro, Trubulte Jungle, que si dualidad de autores, de autos no, de autores. Ganada Duma para dualidad, das Duma que si es captor humano, si es escritor humano, hay si es escritor divino para el alma. La Biblia es la revelación escrita, dada al hombre por Dios. So, si es Biblia, es revelación escrita, trubula ramome, dixos que trubula ramome. Ya yo más rápido, ya no que pasima use faimana crem, más de 5 minutos. Pues lean tu sos que del chiquer de ateramole Biblia cángel, naste mesil mai divina, mai gloriosa, te llanas que bulisto cángela era mozardiala. Bueno, pues sí, y candal sectas el más baré de los mormones, que van penen que bulisto ángel que Joseph Smith, hay Joseph Smith y el libro del mormón, aparte de la Biblia, que ángel, pero no, o del chili a la que ángel, penauti que soste, porque o ángel chiducal le soceró, o ángel chiducal le canchi, o ángel nai culpable, chi sentil dos. Entonces, nunca el ángel nace amor sobre amor a Bacuca y penel hasta cuándo Jehová veré esto. Se derriten mis entrañas dentro de mí a causa de la injusticia. Ella cautisman, sos que del chiquer de amor la maimuna. Asaz, el dato del puter dio muy le magare, o que dio del dumo magari, sai que diasas del amor la maimuna, pero nunca naste a ver la autoridad, que hay sila, porque no man manus, sai amor con pasión, con autoridad, que hay tu trubulto. Entonces, son del chol manus, bezejale, manus dosale, solo del profeta, solo del amperati, solo del masharia, solo del manus del bulbo, manus gojaver, hay coche a mí me han de amaro carácter, han de amaro temperamento, han de amare pasiones. En Biblia Penel Elías fue un hombre apasionado como nosotros, tentado en todo. Jesús mismo fue tentado en todo. Pero ¿a qué me refiero? Del día la can manús, que hasta en manús te echó el pesco ingrediente, te salirás la mía y tú.
Canadel Duma, que Ducal, que Robel, que Asal, que era tu imelo, que anatoso sentimiento, e Biblia, que di la amengue de amenda. Ci non ti esa mano. Pero del día la amende, te sabe la autoridad que amende. Continuemos. Base fundamental para el canon, base fundamental para el canon, para el canon, la dirección y supervisión del Espíritu Santo era base fundamental. Te sai pandavene totalidad, trubulte di cle, que ande con dos libros hace dirección de cataropérbora momos, rica último, na primio Juan, ande patmosas, corcojosas, furosas, pero von janen que Juan crelas en el día del Señor, o Juan a partir las o Shabbat, los de la ley de bles, cocheca y los de la ley de bles sabe la visión, sabon di que nas estudinas o canon, creen hace que exégesis, dirección, has dirigido y supervisado por el Espíritu Santo, te penas a que caco libro se inspirado, anda codia o Apocalipsis pandavele Biblia. Esta fue la última revelación. O Pablo penel colma ave, la ángel anda ucheriti avel te la ver evangelio que amechan un cisardiante avel di nuarmanti avel anatema. Serentume? Bien, continúe. Es ahí que todo. Ando libro de Josué, Aracas, o que me pomenina Hasher, ando tiempo de Moisés, vos hace el libro de las guerras de Jehová, pero no hay ando canon, sos que no hay ando canon o Hasher, las guerras de Jehová, Jubileo, todos los libros que penas que choele, vaina y chache, pero nas purdine, nas inspirados, da boncha septizardele. Jamais. Boldas, Caduito Timoteo, Trin de Susov. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, ¿a qué se refiere? Shautusamai Fugu. Pushimos. Nevi pregunta. Cachalashi, soste sí la última revelación de Jesucristo. O Que Apocalipsis. de Atunchara, Malabel con Sopenel Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo, o último sermón de Dios en Sabosas, o Cristo. Con Mayabela te penel que sales que revelado en Medimos, que ya les del exunó, jalea pares, ahí sales indigestión. Sae revelación la cangería que Jesse basada en la escritura. Es más, tú te prichosa mangue placho su nova y pacho papo, vai soditian, mangue cho prichomos chimol canch. Tenave la tu base bíblica, no hay autorizada a predicación a mecangería. Anago de apenas que fue la última, porque cuando dio canon lesa, o del penel, y cosas, tribulas de janele. De tu goji que mismo Biblia tener las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, pero sí Jelly revelada para el Señor. Ok. Querido, con el Kaisiami ando canon, chitas ando gor, de tu guindo te mairo da sabri. Nice, tú qué pastor. ¿Contestado o no? Listo. Me indica que con hebreos, chacharautu, que Penel Dios habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo. Maná de revelación escrita. Useramomesas o trubulas te ramomé. Boldas que estudio te sea aterricis. Ok, o divano kai jindiam ando duito Timoteo como toda escritura, o divano si pasa grafei, toda escritura pasa grafei grecisco, o divano pasa grafei si musa isaste vel ramomé, musa isaste chastele, pasa grafei, musa isaste que eras en registro, a o divano feunesto, si algo soplado, inspirado, hinchado, secuestrado. Entonces, pasa grafei, honesto, sí, algo escrito y soplado. En Biblia sí, algo escrito, algo soplado. Shavale Chebach siame, che oportunidad siame, ander vas, che bendición siame.
Dicaba socava ese video que repartim Biblias anda quer chorial, anda exem comunista, el glati lene Biblia y ven pelati y chumiden la. A me, chimay das valor ginas la pantalla, chimay tazo pe palabra, pero pasa grafe y fe honesto si algo escrito soplado. Maravilloso. Ya de mai. Parte del canon te dichesa ande historias tiara que les escribas, doctores de la ley, que jalas le briga, vio punto, vio tilde, te querenek patreto exacto, te nace bimpe, que dará naturales. Ande Babilonia, caco grupo pagudia pescuanao, describas, hecho depende masoretas, porque o masoreta, marelas pel originales, tenaven alterados. Quieren hacer reflejo exacto, el reflejo preciso, catal originales. Hay tu procesar ya que sociamen del vaso original, sí, catal escritos de Isaías, Jeremías, que naís tu que debla, que de buscó el hallazgo del Qumran, Sairo de Respoyutu, ayando Qumran, que lo oye pastujo y bacriari, el sama capes que bacre, hay que lenas peduira clore beduinos, sino ve, hay shudenas bagan del cuevas del Qumran lo pasé para asomar muerto. Hay andel cuevas del Qumran, shudek bach, hay pagaj lobares o el raclore pengavendi caso si canadiñandre la crecpiri chicaki pagadi palobach hay pergamino. Hay tiene pogor que valiosos, gelebi chindeles kak zapatero, kak chapurnico. O zapatero diales que hay cangería canadiclia shili asombrada. Hay que leter orden a la creochtos se la aftabar de esta opral rollos caidicas que el chachel original es al que hicieron esas copias fidedignas, exactas, réplicas precisas que asunto du jugaradía celosamente y arecelan de chevase Biblia. Jamaica. Codivano, Ramonca Codivano, homo legome, homo legomena, homo legomena, si divano. Hay socio divano homo legomena, sin ninguna objeción, sin cuestionamiento. Homolegómena, codosi con acento, perdón, homolegómena. Audivano homolegómena, sí, que nacló libro sin objeción, sin cuestionamiento. La prime, el Torah presentizar de la, nas la objeción, y nas la cuestionamiento. Entonces, homolegómena, nacló, yanaz que inspiradolo. Pero, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Janén que el libro de Esther naste en aquel, que si haber divano, homolegómena, así sin ninguna objeción ni cuestionamiento. Es que haber divano que mangao te sichosa Jesse, deme que haber diapositiva, querido. Antilegómena, o antilegómena, sí, objetado, no rechazado, objetado. ¿De acuerdo? Entonces, estersas antilegómena. Sosteguin dije en China que las estero canon, porque Chipo Menilo hable de les cuando sao libro. Del principio al final, Chipo Menin le debles. Pero Diné Pogor, que llegan a los libros más poderosos de la Biblia, sí, para la historia. A Jesse Kangerí, simbológicamente, Dicas Pomardoque, o sea, la dirección del Espíritu Santo. Esther, sale Kangerí sumisa, o Rey Azuero, sale Amperetzi el Debleski, Dicas a incluso Eunuco, sale preparación de la novia, pero china que las palacodias que chipo menilo han hablado del escodico canon, camausi cabautu, que qué tan en serio que le hace buchi, tal detalles que calenda, chimequenas tenaquen libros, saro, mai penautu que canal, jamais. Con que todos nada. Aunque es el libro de la verdad, registra muchas mentiras. Sarjan tu Biblia, como el libro de la verdad, no hay andeleste chaimos, no hay andeleste equivocación, no hay andeleste margen de error, no hay andeleste dos sitka, pero registré el bud jojaimata, sarle benguejo jojaimos, con que Dios os ha dicho.
Sarojojaimos de Candineca Pedro el Lobés, de ofrenda. Marca el libro Chacho, Araqués, Jojaimata registrados. Pero vendas un poquito para libros que quizás antilegómena, al caber quizás nakade. Por ejemplo, sa resolvinas caco asunto, con el que estudio exegético, preciso, exhaustivo. Ando Nuevo Testamento, Santiago, Chinaquelas. Socio Santiago Chinaquelas, asun mistos hablo. O Santiago, ancalavelas le socanon abrí, porque o apóstol Pablo use si chardiasas, que justificación si por la fe, más nada. O Pablo penía fe, gata salvación, chitrubultu mai cancha. O Santiago penel trubultu, pasa y fe, obras, porque sin las obras la fe es muerta. Entonces, contradecir las persuales. Pero en el estudio exegético dice que o Pablo del Duma para justificación tu carincodel, o Santiago del Duma Mebut, para relación tu carinco prójimo, hay penelas que te cito religión chechi, sartesica verlas y a través de las obras. Entonces, tiene porque chirimolo mensaje de Pablo, sino que malabel hay coordinir. Entonces, Antún quizás aprobado, o Santiago. O hebreos, ya en que hebreos nacen aquel canon, sudenarles, soste, llegan al mai para incógnita, así que chillanas con ramos ardiales. Gia geste de tombe de pagaven, unipenen que gallizas, unipenen que opablosas, pero a ciencia cierta, chillan el peconcil ecuador, llegan al punto y esas palacodías sostien calavenales. Pero canajindeles hay dicreca sabi malavelas con Torah, que o hebreos penel panevo pacto, penel pa fiador, penel pa inedicangeri, Kadiama la velas con Torah de está inspirado libro para que punto te calabales. Entonces, Maisai da tu ejemplos para libros que China quena, pero mangaute me cabla coche, que na cren pa ibriania. Entonces, que pena Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, hoy nos habla a través de su Hijo. O Judas, Judenas a Judas, soste, 25 versículos y Judas llegan al carta a Mainz, no es así, pero Judenas porque si tila Enoch, hay penenas de sí o Enoch apócrifo, socio Judas que hay pomenirles de mecasles. Pero al final nacló porque para el libro inspirado hay apóstol de Jesús. Entonces, a Tito pale chipriminas les que nas circuncidados serentume, o Tito Shudenas les tapendiao Pablo naimusai, pero que haber tu dragostía, que les codatzas greco, bonasando pacto lishindimajo, o Pablo circuncidila a Tito a los 19 años, di sujeción de Tito, porque perdiertin que penau ya circuncisión tenaducal que yo el octavo día de nacido, pero a los 19 años, todos hacer crueldad, más sin en cambio por amor a la iglesia, o Tito aceptir, hay considerín leco, cartas, carta pastoral. Chimay dado me datos, que chimay que tos, may sea mi información dedicas, pero estudín, preparíntume, cachaye la cita de la veracidad, la Biblia aquí, Martu, anda y Biblia, de hecho trayo que chachisi, que inspirada la, que borbel de blesquisi, si la putiaria te pagó él, te sastiaré te neviaré él, si la putiaria, nay mágica, pero hey, contaminil el vasa, que hay penem tu canales la coletrico inundiltu, poseiltu, canasan inspirado, y cansos y secuestrados han hinchado por el espíritu. Hay amaritarea, rápido, de tareas sí, camau te desmal versículos bíblicos que hay dicho la que Pedro a Valil a Marcos, va a respaldar a Marcos, hay citas bíblicas que hay dicho que Lucas respaldadolo por el apóstol Pablo. So de Araquesa, Ramosarle Manguitele, hay entreguis de Cagüero. Temaisica Pushimos,